Okay. Quiero tocar un tema, me puso el Señor a tocar un tema bien álgido, pero necesario. Quiero invitarte a abrir la Biblia, por favor, Mateo capítulo 7, versículo 6. Mateo capítulo 7, versículo 6. Y le puse como título a esta predicación: el que no nace de nuevo nunca lo entenderá. Repita conmigo esto: el que no nace de nuevo nunca lo entenderá. Y Jesús dijo estas palabras: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amado Padre Celestial, te quiero dar gracias en esta mediodía por darnos la posibilidad de poder oír tu palabra. Señor, que podamos atesorarla en nuestro corazón, que sean abiertos nuestros ojos espirituales, nuestro entendimiento en lo espiritual, Señor, para poder salir de este lugar edificados. Tú sabes cuánta gente está sufriendo el flagelo de no ser oída cuando declara tu palabra. Cuántos seres queridos y cuántas personas que hubiéramos querido que conozcan lo que nosotros hemos conocido. Sentimos el dolor muchas veces, la burla, la humillación de los que no quieren oír. Pero que nada sea, Señor, un impedimento para hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Ayúdanos, Señor, ahora, y que podamos establecer en nuestra vida un pensamiento sembrado, Señor, por tu palabra, que se convierta en una convicción. En el nombre de Jesús. Amén. Nunca la palabra de Dios estuvo tan resistida y tan combatida como en estos tiempos. Filosofías, ciencia, corrientes modernas. Nunca estuvo tan cuestionada la existencia de Dios y sobre todo su palabra, desestimada, burlada, queriéndola minimizar. Y nunca estuvo tan contaminada la vida del cristiano y la vida de la iglesia por todas estas corrientes donde tratan de inocular o de quitar a la verdad absoluta de la palabra su autoridad. La inerrancia de las Escrituras vive siendo cuestionada, hasta grupos intelectuales que se dedican a combatirla. La ciencia trata de separar y se ha encargado de separar lo científico de la fe. La filosofía trata de decirle al cristiano: con Cristo no alcanza, con Dios no alcanza, tiene que haber otros pensamientos u otros niveles de conocimientos superiores, y tratan de agregarle cosas novedosas o razones de poder razonar para razonar razonablemente sobre la razón de cómo razono. Y tantas cosas que atentan hoy contra la verdad de las Escrituras. Por eso es tan importante que nosotros tengamos entendimiento, porque mucha gente hoy está siendo arrastrada, queriendo vivir una vida con Cristo, queriendo caminar en la verdad, pero en realidad no saben qué es lo que pasa, y el entorno, las relaciones interpersonales, quizá en la universidad sobre todo, la ciencia o el conocimiento o todo aquello que se adquiere a través de la altivez y del orgullo, estén tratando de formar un pensamiento de que Dios no existe, de que Dios no sirve. Otros están diciendo: la palabra de Dios es muy antigua y la palabra de Dios no se adapta a los tiempos modernos en que estamos viviendo. La realidad es que los tiempos modernos en que estamos viviendo no se adapta a lo que Dios dijo, y esa es la realidad. Jesús hace una comparación muy fuerte, lo que dice, ¿cierto? Y no lo dice para ofender a los seres humanos, ni para humillar. Lo dice como una muestra de cómo funcionan los seres que Dios ha creado y cómo muchas veces
el comportamiento o el pensamiento de una persona se puede asemejar a vivir por instintos, por impulsos o por formas de vida que cuando se les entrega una perla, algo precioso, algo de gran precio, lo desechan, como lo hacían en ese tiempo o como lo siguen haciendo esas especies que en realidad no están capacitadas, no tienen espíritu, no tienen entendimiento para poder decidir sobre los alimentos. Le da lo mismo comer una piedra, comer un pedazo de barro, comer una sobra que comer una perla de gran precio. Y Jesús hace una comparación y quiero hablar un poco de esto para poder entender, sentar un pensamiento sobre estas palabras que dijo Jesús. El perro y el cerdo eran para el pueblo de Dios animales inmundos. Ellos no se acercaban. Cualquier judío que comiera su carne era considerado una persona contaminada que desobedecía la ley. Hay naciones donde el perro es un alimento, ¿cierto? En países de Asia y hay lugares donde en las tiendas o en los mercados, en las tiendas de mercado callejeros, hay perros colgando, donde se comen perro. Para nosotros el perro tiene una connotación de mascota, se familiariza con una persona, ¿cierto? Todos tienen un perrito. ¿Cuántos tienen un perrito, una perrita en la casa? Y todos tenemos un animalito, ¿cierto? Oren porque tenemos un animalito nosotros hace poquito, pero va a ser un animalote. Porque dicen que va a llegar a pesar casi 90 kilos. Ore por la finanza, voy a venir al curso, ¿cierto? Pero en ese tiempo no era así. Para el judío el perro, tanto como el cerdo, era considerado un animal inmundo, ya que, por ejemplo, el perro tenía un carácter de animal salvaje. Además, en la contextura mental de los judíos, habiendo estado tantos años cautivos en Egipto, para los egipcios el perro era una deidad en ese tiempo. Ellos, el perro era un dios, lo adoraban. Entonces el pueblo judío tenía un rechazo hacia los perros. Como dije recién, no tenía el carácter que tiene hoy un perrito, ¿cierto? Un animal domesticado. Lo mismo era el cerdo, ¿cierto? Aunque en algunos lugares, en mi nación, por ejemplo, en las afueras, hay gente que tiene cerditos, que tiene marranitos, que le llaman charitos, y los marranitos siguen a todos lados, ¿cierto? Y los tienen como una mascota. Uno ve un marranito y dice, más de Navidad no pasa, ¿cierto? Uno lo ve lleno de arroz y uno está... Pero es la verdad, ¿cierto? Pero para los judíos eso era algo muy difícil de asimilar. Y Jesús estaba diciéndole a los discípulos, le estaba diciendo a la gente que estaba oyendo ahí en el sermón del monte esas palabras. Entonces, sabemos que los animales cuando tienen hambre comen lo que sea, no tienen la capacidad de escoger a los alimentos, ¿cierto? Como los seres humanos. No poseen la capacidad para entender, cuando ellos tienen hambre comen lo que sea. Cuando el cuerpo les pide, ellos solamente comen. Entonces, el pueblo en general, el pueblo de Dios sentía un rechazo hacia esas especies. Ellos tenían muy presentes los mandamientos de Dios, el pueblo judío. Y Jesús compara que siempre va a haber gente que va a rechazar abiertamente y que va a combatir el mensaje. Y los compara con estos animales, haciendo la comparación de que los animales nunca pueden llegar a comprender lo que significa algo santo, porque eso es algo que se discierne espiritualmente. Y como los animales no tienen espíritu, los animales tienen ánima, son seres almáticos, se mueven por instintos, se mueven por pasiones y deseos que puedan llegar a tener ellos en sus cuerpos, y ahí es donde toman decisiones, ¿cierto? Se mueven de esa manera, los impulsos los llevan a adoptar conductas, a reaccionar o accionar frente a alguna circunstancia que tengan que atravesar.
Los seres humanos somos los únicos que tenemos en la creación espíritu. ¿Qué es el espíritu? Es el espacio reservado que quedó vacío, que murió el día en que Adán y Eva caen en desobediencia, y es parte de la herencia negativa que tiene la raza humana. El otro día, hablando con un abogado especialista, nos sentamos a conversar y se interesó muchísimo lo que hablábamos. Y él me dice, ¿y ustedes en qué creen? Y conversamos. Yo le digo que el ser humano, contrariamente a lo que dicen muchas religiones o por ahí, que es bueno, el ser humano es por naturaleza un ser malicioso, un ser pecaminoso. A ver, dígame eso, pastor, no entiendo. ¿Cómo usted, que viene a dar las buenas noticias o habla de eso, es el primero que me dice estas palabras? Le digo, bueno, eso están escritos en la Biblia. Le digo, porque cuando nace un bebé, no lo mandamos a que aprenda las cosas malas, las traen incorporadas en su naturaleza, ¿cierto? En su ser. Entonces, en el plano espiritual, es un plano que no tenemos acceso, no es un plano material, es un plano espiritual. No se soluciona ni con pastica ni con jarabes, no es mecánico el asunto, es un plano espiritual donde no tenemos acceso los seres humanos. Lo único que podemos saber es que el espíritu está muerto. Y solamente en Cristo uno resucita en el Espíritu y se le abre un campo a un entendimiento, una nueva vida. Resucitado con Cristo Jesús. El hombre nace muerto espiritualmente. Por eso no se le manda a los niños, no hay colegios para niños egoístas. ¿Cierto? Ay, mi hijo es tan bueno que lo mandé a la universidad de egoístas para que aprenda a ser egoísta. Eso lo tienen solos. Ay, es que estoy mandando a la niña a que haga un curso para adquirir envidia. No. Por el contrario, hay que estar enseñándole lo correcto, ¿cierto? Entonces, Jesús hace esa comparación de que es esa clase de animales que para los judíos eran inmundos. Ellos estaban escuchando algo que les sonaba muy fuerte, se sentían como insultados, se sentían humillados, pero Jesucristo no quería hacer eso, quería darles a entender a los seguidores que tengan cuidado cuando van a soltar ese mensaje tan valioso y tan importante, porque mucha gente lo va a rechazar. Y mucha gente no solo va a rechazar, se va a burlar, lo va a humillar, y algunos se van a poner agresivos y no van a poder soportar. Hay naciones donde literalmente matan a una persona que lo vean con una Biblia bajo el brazo. Hay naciones como en el África que persiguen a los cristianos, queman las iglesias, maltratan a la gente. Hay lugares donde ajustician a la gente por predicar el evangelio. Hay gente encarcelada y quitada de su libertad por predicar a Cristo. Y entonces Jesucristo dice, siempre va a haber gente que se van a levantar y que serán dirigidos solamente por una necesidad de lo que el cuerpo o sus instintos reclamen. Esa clase de animales no tienen ese espacio reservado en su interior para pensar sobre un Dios creador. No tienen en su naturaleza la capacidad de creer y decidir sobre una religión, sobre una filosofía, o pensar, ay, ¿qué pasa en estos tiempos que el presidente de los Estados Unidos hace lo que hace? Ay, está construyendo un muro. O sea, un perrito ve ese muro que están construyendo, que significa tanto para los inmigrantes y para todo. Para el perrito no es nada. El perrito levanta su patita y tumba ahí y después se va para la casa. Los perritos mexicanos hacen eso. Órale, van ahí, ¿cierto? Un chorro de bendiciones y le manda el chorrito, ¿cierto? Pero los mexicanos entienden lo que habla. Y usted también. Perdón los mexicanos que están acá, Dios los bendiga. Pero los perritos mexicanos seguro hacen eso. Y son dirigidos por el instinto. Mire, la palabra instinto en el diccionario lo denomina de la siguiente manera: conducta innata, conducta inconsciente que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y que les hace responder de una misma forma
ante determinados estímulos. Lo vuelvo a repetir, ¿les parece? Conducta innata, conducta inconsciente que se transmite genéticamente entre los seres vivos de la misma especie y que les hace responder de una misma forma ante determinados estímulos. También lo dice de esta manera: impulso natural e interior que provoca una acción o un sentimiento sin que se tenga conciencia de la razón a la que obedece. ¿Entiende? ¿Entiende lo que digo? Dígale, pégale así en la cumbama. ¿Entiende lo que digo? Sí. Recuerde que no deje el cerebro fuera de la iglesia, éntrelo, ¿cierto? Y piense, no trague entero, ¿cierto? Impulso natural e interior que provoca una acción, un sentimiento, dice, sin que se tenga conciencia de la razón a la que se obedece. Entonces Jesús compara a los perros y a los cerdos con aquellas personas que no solo no valoran su palabra, no valoran su mensaje, sino que también hay gente que abiertamente degrada y combate de una manera enfática el mensaje del Evangelio. Hay gente que no le interesa que les hablen del Señor, de la salvación o del señorío de Cristo, y eso es normal. O sea, Pablo dijo, no es de todo la fe, ¿cierto? No es de todo la fe. Ahora, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2, dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, le dice a la iglesia tesalónica, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Porque había corrientes desde ese tiempo que ya combatían la verdad del Evangelio. Y había gente que estaba diciendo que el día del Señor, tenían el día, la hora, saben cuándo va a venir, saben cuándo viene el fin del mundo. Usted sabe cómo es todo eso. 2 por 3 aparecen cráneos que dicen tal día, tal hora va a pasar esto y va a pasar aquello y se acaba el mundo, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando estaba por llegar el año 2000? Todas las expectativas que había, se iban a parar los computadores, iba a caer el cielo, ¿cierto? No, todas las cuentas iban a quedar en cero, la gente que tenía cuentas bancarias a través de internet, estaban todos ahí temblando como flan en motoneta, me voy a quedar, se me acaba todo, y no pasó nada, ¿cierto? El día tal de tal año se acaba el mundo a la hora tal, porque se juntan entonces, los planetas se alinean, ¿cierto? Y mi suegra ese día se pone un vestido rojo. Y cada cosa se dicen. Y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el día y la hora nadie sabe. Y eso es lo que dice la palabra. Nadie sabe. Va a venir la vuelta del Señor, será como ladrón en la noche. Vendrá en un abrir y cerrar de ojos y arrebatará su iglesia. Pero ya había gente que cuestionaba en esos tiempos la palabra de Dios. Y enviaban con una autoridad, hablaban y hacían tantas cosas, entonces agregaban o quitaban cosas al Evangelio. Y Pablo le dije, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahora la pregunta es, ¿en qué piensas? ¿Cuál es el pensamiento que formó la Escritura en tu vida? ¿Estás formando un pensamiento, la palabra de Dios en ti? ¿Estás formando una mentalidad, una manera de convivir, de relacionarte, de vivir la vida? Jesús se refiere en este caso a gente que se dedica a combatir o a rechazar, que odia el Evangelio, gente que se burla, gente que se mofa del mensaje del único Dios verdadero, que denigra y que quiere quitarle autoridad a las Escrituras. Jesús dice, no intenten dar lo santo. No intente dar lo sagrado. Esas palabras son de un valor incalculable como una perla de gran precio, pero para aquellos que tienen por naturaleza un rechazo abierto hacia la verdad del Evangelio, no se las entregues. No trates de convencerlos. Mira, hay gente, entramos en discordias, en peleas, en discusiones, a veces hasta con la misma familia, tratando de convertirlos y de convencerlos. Y eso nos cuesta muchos dolores, muchas veces caemos en circunstancias donde queremos convertir a la persona. La persona que está muerta, si no ha nacido de nuevo, no entiende
no puede recibir lo santo, no puede recibir lo eterno en su corazón. Por eso es tan importante mirar qué produce la palabra de Dios. Estamos hablando sobre algunos temas con los diáconos y decíamos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una persona espiritual y una señal de una persona que ha nacido de nuevo? Es que amas la palabra de Dios, se deleita en su ley, como dice el salmista. Le gusta y anhela conocer de Dios a través de la palabra. ¿Es eso lo que te sucede? ¿Te interesa conocer lo que Dios piensa a través de su palabra? ¿Separas el tiempo? ¿Haces las cosas de acuerdo a lo que Dios enseña o no te interesa? O simplemente hay gente que se burla con su estilo de vida. No interesa lo que Dios dice. Una cosa es estar luchando y batallando con una tendencia, con una conducta que uno sabe que está mal y quiere ponerla delante de Dios y puede volver a caer. Pero otra cosa es de plano rechazarla y burlarse. Jesús dice, siempre va a haber gente así. Entonces, por eso 2 por 3 uno en consejería habla, no, mi jefe no me comprende, no, y de este problema que tengo, y yo le predico y le testifico. No hagas eso, no hagas eso, vas a chocar, vas a tener dolor de cabeza, y a veces con la misma familia, por causa del evangelio, de querer imponerle una forma de vida a un familiar, a un hijo, ¿cierto? A un pariente, a alguien con quien convivo, no lo va a entender, no lo va a entender. Hay mujeres que van a la iglesia o que le piden, pastor, por favor, hable con mi esposa, no quiere saber nada. Es que no va a querer saber nada ni hablando conmigo, no la va a agarrar. Hay gente que dice, no, ahí le mando a mi esposa para que le arregle su vida y yo sé que ella me va a ser fiel y todo porque ella va a la iglesia, pero ¿y tú? No les interesa. Literalmente hay gente que no quiere saber nada con edificarse ni entender qué es lo que Dios quiere sobre la familia, sobre el matrimonio. No les importa. Lo rechazan de plano. Entonces, mujer, no te desesperes, o varón, no te desesperes por eso. Tienes que orar, solamente ora. Tú soltaste la palabra y ahí llegó. No hay más nada que hacer. Orar, orar y orar. Orar. Dios contesta las oraciones, ¿cierto? De sus hijos. Entonces, Jesús habla de esta clase de gente y Jesús les dice, miren, no solamente van a rechazar esa perla de gran precio, sino que se van a volver contra ti. Por instinto te van a querer destrozar, te van a querer pisotear. No vale la pena, no trates de establecer nada, no trates de razonar con ellos, no les trates de ayudar con ningún principio espiritual, ni esperes que valoren lo que les está queriendo decir, porque lo van a pisotear. Por eso, cuando hablamos con algunos amigos que tengo, que son ejecutivos, que trabajan, y obviamente en todos esos niveles aparecen siempre las personas que están arriba en el top de la administración, de cómo se hicieron millonarios, cómo alcanzaron a poner multinacionales o cómo salieron, cierto, de vender tomates y papas y hoy son tremendos genios que van por todo el mundo dando conferencias millonarias en hoteles y tratando de aplicar principios bíblicos a gente que tiene el espíritu muerto. Entonces la gente lo único que no va a entender, no lo va a agarrar. Va a buscar cómo es la forma para hacer plata, pero no va a entender la manera de vivir para tener una libertad o encontrar sentido a la vida que traerá como consecuencia quizá productividad y riqueza. No tienen la manera de explicar eso, porque están muertos. Así que por más que utilice las escrituras, solamente alguien que nace de nuevo puede entender. Si no naciere de nuevo, dijo Jesús a ese religioso llamado Nicodemo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces muchas veces nosotros nos frustramos, sentimos dolores. Tú tienes que saber que va a haber gente que no va a valorar lo que tú estás queriendo decir, lo van a pisotear. No trates de reprenderlos porque ellos desprecian toda esa reprensión y toda corrección que los confronte con la verdad de Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 12, la Nueva Traducción Viviente dice de esta manera: los burlones odian ser corregidos, por eso se alejan de los sabios. Una característica de esas personas es que siempre escogen estar con la gente equivocada.
Aquel que tiene un consejo sabio, aquel joven que se le puede dar un buen consejo, que puede tener a alguien sabio, dice, no, eso en la iglesia son unos chimicuí, decían en mi barrio, son unos, ¿cierto? No sé cómo dirían acá esa palabra de difícil traducción, inventada en mi barrio. Lo que quiero decirte es, hay gente que no les interesa en absoluto, pero siempre el burlón y siempre aquel que rechaza escoge la gente incorrecta en la vida. Y hoy en estos tiempos es extremadamente importante relacionarnos con la gente correcta. Relacionarnos con personas que puedan en la vida edificar, o por lo menos que no hagan nada, pero no que te aparten de una convicción que Dios quiere formar a través de su palabra, que se burlan, se mofan de lo que Dios dice sobre la sexualidad, sobre la manera de expandir los tiempos de recreación en la vida, sobre cómo invertir el dinero, sobre tendencias y costumbres para pasarla bueno, y un montón de cosas por las que hoy la gente convive y habla y dice unas cosas terribles. Gente que no les interesa ni en su vocabulario hablar y destruir. Yo cuando vamos al gimnasio, cuando voy al gimnasio, que lo disimulo muy bien, pero estamos yendo a entrenar. Y usted ve los grupos de gente que tienen en común, ¿cierto? Y que van juntos al gimnasio, por ahí son estudiantes o de algún grupo que se dedica a algo universitario. La forma de hablar, todos hablan igual, con esa palabra inmunda, grosera en su forma de hablar, que no la puedo reproducir acá porque tengo miedo que me fulmine un rayo. Pero lo hablan como si no fuera nada. Siente que empieza con M y termina con A, y esa palabra la tienen todo el tiempo en la boca. Y usted ya ve, ya entiende cómo se manejan, cómo se relacionan, cómo viven. Ahora lo triste es que algunas veces algunos de esos jóvenes van a la iglesia. Van a la iglesia y levantan las manos y cantan, aleluya, la victoria está en ti. Y uno dice, Dios mío, ¿qué les pasa? Mucha gente no acepta absolutamente nada, ni que se los confronte. Tú le dirás las cosas para bien, pero ellos se lo toman a mal. Uno trata de instruirles, reprenderles, y eso solamente es exponerse muchas veces a reacciones agresivas. Porque la persona que no tiene temor de Dios, a lo que es la que carece de sabiduría para encontrar la vida verdadera. Proverbios 9, 7 al 10, dice, el que corrige al escarnecedor acarrea ofrenda, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, o sea, al burlón, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Hay una inteligencia intelectual que puede hacerte llegar muy lejos, quizás, y puede llegar a ponerte en un plano de influencia sobre otros, pero la inteligencia espiritual solamente se adquiere a través de una relación con Cristo, entregarle tu vida, pedirle perdón por el pecado y hacerlo el Señor y Salvador de tu vida. Si eso no sucede, si uno no nace de nuevo, jamás lo podrá entender. Y siempre hay gente así. No solo gente que rechace lo santo, sino que lo combate. Ahora, nosotros podemos tener celo por el pecado, porque estar en contra del pecado, al que nació de nuevo, para el que nació de nuevo es una condición natural, estar en contra del pecado, estar en contra de lo incorrecto, estar en contra de lo que no es justo. Si aquello que no es justo de alguna manera me beneficia, yo voy a decir no lo voy a querer. Si tengo que recurrir a un camino indecente o una cosa que no es correcta para poder de alguna manera enriquecerme o sacar un beneficio, para mí, si soy un hijo de Dios,
de verdad voy a decir, no, la palabra de Dios dice otra cosa. Y aunque parezca bueno, eso después me va a acarrear problemas en la vida. ¿Cierto? Pero no, hay gente que no lo entiende. Así como un perrito que puede comer o tomarse un veneno, no puede, la capacidad no tiene de leer y de razonar, y ve algo, tiene sed, se lo toma y se murió. La ignorancia no quiere decir que no viva con las consecuencias, ¿cierto? Y eso sucede. Entonces mucha gente no tiene en su plano espiritual, no hay crecimiento. Y si ha nacido de nuevo, se queda en un estado casi vegetativo o infantil, porque las relaciones que tiene y con la gente que se relaciona no producen ni ayudan en absoluto a inclinarse a las cosas del Señor. Antes lo apartan. Entonces el hombre que ya no da más y la mujer que no da más y dice nos vamos a divorciar, esto no da para más, el justo se encuentra con el amigo y le dice, ¿qué haces, papito? Vámonos acá que tengo unas amiguis que vas a ver lo que son, unos bomboncitos. Y ahí está, lo siguen hundiendo más. Y dice, tómese otra, maestro. Y tú, ahí va. Tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. ¿Cierto? Y ahí le van, y después no vuelven, no regresan. Y así le puede haber infinidad de casos que usted tiene a la vista. Y si usted no ha sido protagonista, tiene alguno al lado que filmó una película, ¿o no? ¿Cierto? Entonces eso es tremendo. Eso es tremendo, no es conveniente. Tampoco a los hijos de Dios ir andando por la vida, por todas partes, dando instrucciones, dando consejos, reprendiendo. Porque la gente no lo va a entender los mensajes bíblicos que tú lo van a rechazar muchos y mucha gente te va a agredir con total determinación. Jesús dice, se van a volver y te van a querer despedazar. Mira, a Juan el Bautista le costó la vida reprender abiertamente a Herodes, a ese gobernante. Porque vivió cosas tremendas. Marcos 6, 17 y 18. Poneme el 17 y 18, porfa, Juli. Dice que Juan el Bautista le dijo unas palabras tremendas a Herodes. Herodes había tomado una decisión. Le había quitado la esposa a su hermano y se había casado con ella. ¿Entiende? Ese adulterio. Un poquito más complicado, ¿no? Se quedó con la esposa del hermano. Ese gobernante. Y dice, el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Entonces, dice lo que dice la palabra, Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Herodías podían haber aceptado el consejo divino, esa perla que se le estaba otorgando, pero no, decidieron otra cosa. Decidieron moverse por sus impulsos, por sus deseos, por lo que sentían en ese momento que no era correcto. Y eso es la vida de mucha gente hoy en la vida. Es la vida de mucha gente hoy en la vida. Qué buena. Siempre me mando alguna. Es la realidad de tanta gente que se mueve por impulsos, por sentimientos, por emociones. Es que lo tuve que hacer, es que no lo pude resistir. Es que no, tú tienes que formar un carácter, tú tienes que formar una convicción. La Escritura tiene que formar en ti un carácter, una personalidad que a lo bueno llama bueno, a lo malo llama malo. Y si se me propone algo que no es correcto porque no está acorde y alineado con la palabra de Dios, tengo que decir, mire, lo siento mucho, me gustas mucho, sos muy bonita, como le tuvo que decir José a la esposa de Potifar, sos bárbara, pero no me corresponde, eres la mujer de mi jefe, eres la mujer de la persona que me cuida, me sostiene y que confía en mí, yo contigo no puedo seguir. Y ¡plum! Los mandaron a la cárcel. Se fue la vida de José. Léase por favor Génesis, capítulo 37 en adelante. Decía el que está a tu lado, tenés que leer la Biblia. Lea la Biblia, ¿cierto? Y así, entonces dice, pero porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo,
y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana lo que decía Juan, lo confrontaba, le decía cosas, pero Herodes tenía una inclinación, tenía una tendencia a poder caminar. Seguro que si Herodías no estaría al lado de Herodes, sería otra el resultado. Pero dice la palabra de Dios que Herodías le acechaba y quería matarle. Herodías no soportaba lo que les había dicho. Herodes le escuchaba de buena gana, pero la historia termina, y usted creo que ya la sabe, ¿cierto? Marcos 6, 27 y 28. La historia termina de esta manera. Había una fiesta. La hija de Herodías cumplía años. Y la mamá viene a Herodías y le dice: mija, usted le va a ir a agarrar ahora al que es su papito y le va a pedir un regalo. Y le va a decir, por favor, que en una bandeja le traigan la cabeza de Juan el Bautista. Y Herodes le dice: yo te daré, pídeme lo que quieras, te daré todo públicamente. Y le dijo: te daré hasta la mitad de mi reino. No, le dice: lo único que quiero es... Y ella, asimilando el consejo tan sacro y tan santo que la mamá le había dado: quiero la cabeza de Juan el Bautista. Y así fue. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardias, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, la decapitó en la cárcel, y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Hoy sigue habiendo gente despiadada que rechaza lo santo. Las perlas, así como hacen los perros y los cerdos, viven ansiosos por despedazar a los mensajeros de la verdad. Y en vez de confrontarse con el mensaje, se enojan con el mensajero. Gente que no soporta que les marque Dios aquellas conductas y formas de vida que por amor Dios los quiere ayudar. Que rechazan abiertamente al Señor y en otros casos se mofan y se burlan. Hacen escarnio de lo santo. Jesús dijo a sus discípulos algo bien interesante que tenemos que aprender. Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 12, dice la historia: después de estas cosas, designó el Señor también a los otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y les decía: la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz, paz sea esta casa. ¿Por qué Jesús habrá dicho, bueno, no saluden a nadie en el camino? Lo que quiso decir Jesús: entonces no puedo saludar a nadie, no puedo, el Señor me llamó a predicar el Evangelio, no te distraigas, no se distraigan en el camino. No te voy a pasar a saludar a mi amiga y voy a pasar a saludar a mi parcero, a mi pana. Se va a poner de moda en poco tiempo más esa palabra, ¿cierto? Entonces, no digas nada, no le digas nada, no te pares a conversar, no te pares, porque te va a distraer. Hoy hay mucha gente distraída que en el camino se pone a saludar y se pone a relacionarse con gente que los detiene, que los desvía. Al punto tal de que muchos hoy que quizá han estado en un ministerio, han cantado, han predicado el Evangelio, han ministrado a Dios, hoy muchos están viviendo cosas terribles, parece que nunca hubieran sido. Se apartaron de la verdad y cayeron en consecuencias terribles. Hoy hay gente que vive eso. Y si hubiera allí algún hijo de paz, dice: vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros esa paz. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa, dijo Jesús. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed todo lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, dice: decid aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado. Wow. Versículo 12.
Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Lo único que tienen que hacer, suelten el mensaje, comparten el mensaje y se terminó. Después tienes que orar, ya lo hiciste, no trates de convertirlo, no trates de convertirla, no trates de decirle la Biblia di, no lo agarres a bibliazo a tu marido en tu casa, no le estés dando bibliazos a tu hijo. Si no quieren saber nada, listo, ora por ellos, pero mira, ya sabes cuál es la verdad. Ya sabes cuál es la verdad. No sea que se vuelvan. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dígale por favor al que está a su lado, orar, orar, orar. Hace muchos años, trataba de predicarle a mi familia. A mi papá le hablé muchas veces y no quería saber nada. Y rechazaba todo. Alguna vez le confesó a mi mamá que él no quería ser cristiano porque tenía que dejar de fumar. Así como le digo. Y que iba a perder libertades y todo eso. En algún momento llegó a decirme, termina la voz con esa religioncita, ¿sí? Y déjate de bromar y ponete a trabajar seriamente. Y madurá de una vez. Ya tenés esposa, tenés hijos, madurá de una vez, dejate de jugar a eso de la iglesita. Y siguió pasando el tiempo. Ya le dije, ya sabes qué, yo no te voy a decir más nada. Yo te dije lo que tenía que decir y se acabó una noche sentado en la mesa con mi papá y mi mamá solo. Le dije, no te voy a hablar nunca más de todo esto. Y pasó el tiempo, pasaron los años. El Señor nos trajo a esta nación, nos ordenaron pastores, llegamos aquí. Yo recuerdo que me subí al avión y me estaba yendo. Veía el sufrimiento de mis padres porque mis hijos eran chicos y ya no los irían a ver por mucho tiempo. Yo lo que me acuerdo que dentro mío, cuando estábamos en la escalera mecánica en el aeropuerto, yo le decía, chao. Y recordé eso, de lo que me decía, ponete serio. Pasaron los años y mi papá contrajo una enfermedad, un ACV, derrame, y llegó a estar en el cama como 4 meses, estábamos pendientes, se fue deteriorando. Un día yo estaba aquí arriba en la oficina y digo, voy a llamar a mi casa. Y no sé por qué tuve un impulso fuerte. Durante todo ese tiempo oramos con mi esposa, mis hijos, por la familia. Y recuerdo que ese día no sé por qué llamé. Mi papá ya no podía hablar, estaba en la cama, pues ya lo habían enviado de nuevo a la casa. La ciencia había dicho no hay nada que hacer. Y le dije, mamá, yo quiero hablar con papá, saludarlo. Y me dijo, hijo, él no puede hablar. Sí, ya lo sé, pero ponerlo que quiero decirle algo. Y le dije, papá, ¿me escuchás? Y mi mamá decía, dice que sí, con la cabeza. Decirle que vas a ponerlo de nuevo al teléfono. Le digo, papi, vos estás frente a una circunstancia que tu vida va a cambiar, pero va a seguir. Yo quiero decirte algo, papá. ¿Querés recibir a Cristo como Señor y Salvador en tu vida? Y mi mamá decía, dice que sí, dice que sí. Y estaba con lágrimas en los ojos. Entonces yo le dije, papá, ¿cómo puedes repetir conmigo? Y recibió al Señor en su corazón. Y quedamos así y colgó. No habrán pasado ni 10 minutos. Vuelve a sonar el teléfono aquí. Y mi mamá me dice, hijo, papá partió con el Señor. Siempre va a haber gente que te rechace, que rechace lo santo, que rechaza las perlas, que rechazan abiertamente, otros se mofan, se burlan. Jesús dijo, suelta el mensaje solamente. La palabra tiene que hacer lo que tiene que hacer. Tú no puedes convertir a nadie, solo puedes orar. En Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11, dice lo que tenemos que hacer Jesús. Siguiendo el mensaje que venía dando, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, dijo Jesús. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla,
y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos le dará buenas cosas a los que se lo pidan. Y entendí el pasaje de esta manera. Dios, cuando tú estás orando por la vida de alguien, es algo bueno que le estás pidiendo. Y Dios quiere contestar esa oración. Pero tú tienes que entender que no eres tú. Tú lo que puedes hacer simplemente es reflejar el amor de Dios en tu forma de ser, en tu forma de vivir. En esos años lo único que traté de hacer con mi esposa y mis hijos es amarles. Y no combatirle. No le combatía. Mi papá se ponía a fumar y yo decía, no, va, yo fumo y paro, no doy más. Pero cuando le combatía era peor. Y hacía cosas, era peor. Pero cuando empezaron a ver el amor de Dios, que de alguna manera se sentían importantes, esto estoy hablando con respecto a un familiar, ¿cierto? Un ser querido. Y tratamos de hacer todo lo posible para que pudiera ver con hechos y no con palabras ni con predicaciones evangélicas que Dios era real. Lo empezó a ver. Y lo único que guardo es simplemente de ese hecho algo que mi mamá me dijo después, un tiempo después que la volví a ver. Y me dijo, ¿sabes lo que dijo tu padre antes de irse? Me dijo esto: yo veo cómo mi hijo se esfuerza por hacerme feliz. Y cada vez que nos llevan a Colombia y nos llevan a pasear, hacen todo lo posible para demostrarme que me ama. Y eso llenó de paz mi vida, mi corazón. Porque yo fui una caspa. A veces quedan por ahí algunos vestigios, pero el Señor me cubre la desnudez. Mi esposa dice amén, aleluya. ¿Y qué tengo que hacer? Mire, orar. Juan capítulo 3, versículo 3, le dijo Jesús a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No te van a entender, no lo van a entender. Si no nacen de nuevo, no lo van a entender. Los perros, los cerdos nunca lo van a entender, no tienen esa capacidad. Los seres humanos tienen la posibilidad de que podamos nosotros orar y a través de la oración Dios conteste esa oración y golpee la puerta del corazón y esa persona tenga el privilegio de que Dios, como se acercó a tu vida, como se acercó a mi vida. ¿Por qué? No sé por qué. Porque nos ama, pero se acercó y dijo: yo quiero entrar a tu vida. Si tú me dejas entrar a tu vida, me quedaré contigo, cenaré contigo y los mejores días de tu vida pueden venir. Yo puedo cambiar todas las cosas y hacer de ti una criatura tan nueva y tan diferente que empiece a brillar a pesar de que todo lo que pasen, que se levanten cuando hable de mí, y lo que quieras hacer te daré un valor, una fuerza, que caminarás y nada te detendrá. Entonces verán que hay Dios en la vida de esa persona, que hay Dios en tu vida. Jesús dijo estas palabras, Juan 16, 7 y 8. Jesús dijo: yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Es Él el que convence. Ora para que el Espíritu Santo haga algo en la vida de esa gente. Pastor, acá le traigo a mi esposo para que usted le hable y lo convierta. ¿En qué lo voy a convertir? En sapo lo voy a convertir. ¿En qué lo voy a convertir? En nada, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada si no entienden. Solo Dios se puede manifestar y hacer. ¿Cómo podemos hacer con la vida de la gente? Mira, Dios hace cosas terribles. He visto gente salir de la misma muerte, de cosas tremendas. Y les han hablado, no entendieron nada. Pero un día el Señor se presenta a sus vidas y les cambió hasta la cara. Les cambió todo. Uno de los apóstoles, llamado Esteban, fue apresado y llevado a juicio por predicar una vez el Evangelio. Frente a las acusaciones que le hacían, él los confronta y les habló con palabras muy duras a los fariseos y a esa gente que los rechazaban. Pero Esteban arrojaba las perlas de gran precio y ellos no la valoraran y le costó la vida a Esteban. Hechos capítulo 7, del 51 al 58.
En la Nueva Versión Internacional, Esteban, frente a esas circunstancias ya puesto acalorada, y en un momento dice: tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuáles de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo. Y ahora a este lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Dice: al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos, y todos a una se abalanzaron sobre él, lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Los acusadores le encargaron sus mantos. Mire, a un joven llamado Saulo. Esta gente, nosotros cuando hablamos, sí, lo apedrearon, y uno piensa que le tiraron piedras. No, la persona la enterraban hasta aquí. La ponían en el piso, con los brazos en tierra, y comenzaba la gente de cerca a tirarle piedras y cascotes sobre la cabeza, sobre el cuerpo, y no tenían cómo escapar. Y le iban pegando, iban muriendo. Esa era la muerte a pedradas de la que a veces leemos en la Biblia. Y mientras él, seguramente los golpes de los piedrazos le pegaban en su cabeza, y la gente burlándose y jugando al tiro al blanco. Quizá había niños ahí tirándole piedras porque sus papás, los fariseitos, aprendían de los fariseos y le estaban enseñando. O sea, no, apúntale ahí. Y aunque con humor lo pueda decir, así sería. Como cuando un padre enseña a disparar a un hijo para cazar algún animal o para hacer algo. Le estaban enseñando eso y la gente hacía eso. Y había el jefe de los perros de esa jauría. Era un joven llamado Saulo, que era el que autorizaba y tenía la autoridad para perseguir cristianos. Esteban estaba muriendo, los perros y los cerdos se volvieron y lo comenzaron a despedazar. Piedras llenas de su sangre golpeaban en su rostro, en su cuerpo. Él no podía hacer nada, pero hizo algo ante las agresiones, que es algo que todo hijo de Dios que nace de nuevo tiene que aprender a hacer. No gritó, no devolvió piedra, aún igual no lo podía hacer, pero ni se levantó con agresiones. Esteban tenía una fuerza superior que el Espíritu Santo le había dado, y tuvo la fuerza y el valor para en esos momentos perdonar y orar. Diga esto: perdonar y orar. Hechos capítulo 7, 58 al 60. Dice la palabra de Dios: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire, el líder, como dije recién, de esa jauría que dirigió el operativo se llamó Saulo. Esteban perdonó en oración a todos. Y hoy el que fuera el perro principal de ese grupo cerrado y despiadado, el principal que rechazó las perlas y se volvió para destrozar al apóstol, un poco después de tiempo, tuvo un encuentro con el Jesús resucitado y cae de rodillas ante el poder más tremendo que hay en el universo. Y ese joven Saulo, Hechos capítulo 9, versículos del 1 al 6, dice: Saulo, aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga?
Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¡Bah! Ese líder que mataba a cristianos y que perseguía, de repente sucedió algo en su vida. Dice la palabra de Dios que un discípulo llamado Ananías, ahí en Hechos 9:13 al 16, Dios lo llama y le dice, Ananías, Señor, dice Ananías, quiero que vayas a un lugar y vayas a ver a un joven que está orando y que necesita que tú lo toques y que tú le hables. Y Ananías, al escuchar el nombre, Señor, he oído mucho acerca de ese hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve por qué instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! Ananías dijo, Señor, yo tengo que ir a hablarle. Sí. ¿Sabe? Uno de los problemas que tenemos los hijos de Dios es que tenemos que hablar cuando Dios nos dice que tenemos que hablar. Y tenemos que callar cuando Dios nos dice que tenemos que callar. Y a veces hablamos cuando hay que callar y callamos cuando hay que hablar. Porque no se trata a veces de hablar, se trata de orar. Pero muchas veces el Señor dice, ahora vas a ir, pero yo no. ¿Cómo voy a ir a ver a ese matacristiano? O sea, usted puede entender eso. Puede entender eso. Usted tiene que ir a ver a la persona más despiadada que mata y que quiere arruinar su vida por su pensamiento y su forma de ser. Y le dice, vas a ir y vas a hablar con él. No, yo no. Estaba hablando con quien fuera mi pastor durante años. Ellos están en Miami, vinieron en estos días a ministrar acá, a Colombia, están aquí. Anteayer estuve pasando un tiempo hermoso con Silvano y me dice, no sabes, viví una experiencia tremenda hace poco. Estaba en Portugal con uno de los hombres más importantes a nivel mundial en el fútbol, una persona muy, muy tremenda. Me reuní con él en su oficina en Portugal. Me senté a conversar por un tema de futbolistas. Y me dice, el Señor me dijo que tenga que hablarle. Y el miedo que tenía, estoy hablando de un pastor usado por Dios, reconocido, me dice el miedo que tenía. Y me llevó a una oficina, se apretó un botón y se abrió una pared así, y era la oficina y me sentó ahí, cerró y empezamos a hablar. Y el Señor me decía, háblale. Y yo decía, tengo que hablar. ¿Sabe por qué? Porque a veces el enemigo intimida y hace que nos callemos cuando tengamos que hablar y hace que hablemos cuando nos tengamos que callar. Y el efecto siempre buscado es contrario a lo que Dios quiere. Y dice, yo empecé a hablar y le dije, ¿sabes qué? Tengo que decirte algo. Y le dijo, ¿me dejas orar por ti? Y dije que el hombre corcovió. Hablando de un nivel, un agente de mucho poder. Y le dice, tipo dijo, bueno, sí, y él oró por él. Dijo, Señor, que este hombre que pueda disfrutar todo lo que le has dado en la vida, que aprenda a disfrutar y a reconocer y que todo lo que tiene, en vez de ser un problema, sea una bendición para su vida. Bendícelo, Señor. Y oro por él, por su familia. Dice que el hombre empezó a llorar como un bebé y que le dijo, en mi corazón, tú estás en mi corazón, mi corazón, mi corazón. Orar. Le podía haber dicho muchas cosas, a veces que queremos compartir y le damos vuelta a las cosas, ¿cierto? Y le contamos el cuento de la ranita, el elefantito, y decimos cosas, ¿no? Y cuando llega a decir Jesús, ¿y qué? ¿Cierto? Hablar cuando hay que hablar, callar cuando hay que callar y orar cuando hay que orar. ¿Sabe? Este joven que mataba a cristianos, en ese encuentro por la oración quizá de Esteban y de la iglesia que en ese tiempo era perseguida por la vida de este joven, se vuelve a Cristo, resucita su espíritu. ¿Sabe?
Fue el autor hoy de la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento. Y acertó, se llama Pablo. Pablo, ese que en un momento se comportaba como un perro, como un cerdo que mataba a cristianos por instinto, que derribaba a los santos, se convirtió en Pablo el apóstol y dejó al mundo de Occidente el mensaje que pueda cambiar vidas, el mensaje que fue derramado por todas las naciones, a personas que son sacadas de las tinieblas a la luz admirable, y sus escritos siguen vigentes por toda la eternidad hasta que Jesús vuelva por su iglesia, por la oración de una persona que al confrontar a aquellos que lo rechazaban mientras perdía su vida, otra fue ganada por el perdón y la oración. Y quizá usted no tenga ni la menor idea de aquellos que rechazan el Evangelio. Ese Saulo que rechazó los santos, que no valoró las perlas, que persiguió y consintió la muerte de aquellos que predicaban a Cristo, ahora es llamado Pablo. Escribió lo que el Espíritu Santo le dictaba, predicaba a Cristo, convirtiéndose en uno de los instrumentos más eficaces para el Evangelio de la salvación de la humanidad. Y escribió esto inspirado por el Espíritu Santo, Colosenses capítulo 15, versículo al 20. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito entre todos, el que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese mismo hombre que mataba y rechazaba a cristianos, por la oración se convirtió en la persona más eficaz para predicar el Evangelio, y ese hombre llamado Pablo permanece durante toda la vida de la humanidad, y muchos llevan ese nombre en honor a lo que Dios hizo en la vida de esa persona. Oración, oración. La oración y el perdón de Esteban movieron la mano de Dios. Y sabe, hoy Esteban y Pablo están juntos, adorando juntos como familia del Rey de Reyes y Señor de Señores, allá en el cielo por toda la eternidad. No contiendas, no discutas, no trates de imponer tu verdad a los que resisten. Perdón y oración mueven el poder de Dios. Los perros y los cerdos del Evangelio nunca tendrán chance ante la presencia del Altísimo, del Rey de Reyes, de Jesucristo nuestro Salvador. Él se encargará de ellos. Nosotros tenemos que orar y perdonar. Mateo capítulo 6, versículo 12, dice: y perdonan nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es clave, es vital en nuestra vida para extender el Evangelio. Por eso Jesús dijo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que te pisoteen y se vuelvan y te despedacen. ¿Y qué tenemos que hacer, Señor? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. 3 acciones que tenemos que disponernos cuando vamos a orar: pedir, buscar y llamar. Pedir a Dios que haga lo que tenga que hacer, buscar lo mejor y llamar. Y decir: Dios está llamando. Pero eso lo dejamos para otra predicación. Yo lo que quiero pedir es que se ponga de pie. Y si usted quizá en su vida esté esperando o esté tratando todo el tiempo de predicar el Evangelio, agarrando bibliazos a familiares, a personas,
no van a cambiar. Suelte el mensaje y dispóngase a orar. La palabra de Dios a su tiempo tendrá que germinar y hará lo que tenga que hacer en esa vida. Pero es Dios el que hace la obra, no somos nosotros. Nosotros solo podemos extender sobre el llamado que Dios hizo a nosotros y decirle: Señor, está a la puerta y está llamándote. Si lo rechazan, ore por él. Si no lo rechazan, también ore por él. Pero he visto en mi propia vida como familia, seres queridos, por querer predicarles, llegar a contiendas, llegar a circunstancias difíciles donde lo único que cosechamos fue frustración y dolor. Yo sé que todos tenemos gente alrededor a los cuales le hemos compartido el Evangelio. Solamente que tenemos que orar por ello. Por eso mañana hay un ayuno. En el ayuno es un tiempo que dejamos de alimentarnos físicamente para alimentarnos en el espíritu, recibir el pan de vida. Nos juntamos para orar, nos juntamos para clamar, nos juntamos para edificarnos. Entonces, si usted cree que vale la pena renunciar al parche de mañana, ¿cierto? Renunciar al asadito, a la salidita o a tantas cosas, y usted tenga que decir: es que trabajo toda la semana y mañana tengo que descansar. Descanse en el Señor. Véngase acá. Venga y estemos juntos acá, orando, clamando, cantando, dándole gloria a Dios. Cuando el Espíritu empieza a gobernar, nos olvidamos de todo y solamente queremos estar con Él. Pero hay mucha gente que no entiende, que quiere los beneficios de Dios, quiere todo, pero también quiere mañana, ¿cierto? El vale del perrito, el vale del elefantito. No, que tengo cosas que hacer mañana. ¿Qué tenés que hacer? Ver en Caracol esa película que pasan todos los días, todos los festivos. ¿Qué tienes que hacer? No, que tenemos un asado muy importante. La carne es muy importante. Hey, véngase mañana al ayuno. Estemos juntos clamando al Señor. Dígale a ese parche: tengo un compromiso más importante, tengo que estar con mi Dios aquí. Tome la decisión correcta, tome decisiones correctas. Está bueno expandirse, está bueno pasear, está bueno todo, pero usted considere si hace falta y si es importante que Dios haga algo en la vida, porque después cuando crecen los hijos, después cuando pasan por circunstancias, después cuando pasan cosas así, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no te das cuenta de que llegó el tiempo que tienes que estar con Él. Hay tiempos en que Dios necesita que estés. Necesitas que te sometas a Él, que sometas tu carne y que digas: Señor, aquí está mi vida, aquí estoy, háblame, quiero estar aquí con mis hermanos, quiero compartir ese tiempo. Señor, háblame. Permítame orar, por favor. Padre del cielo, yo quiero darte gracias en esta tarde. Quiero venir delante de ti. Yo sé que hay gente que ni siquiera tuvo en cuenta todo lo que se viene anunciando en este tiempo. Que mañana hay un ayuno, que nos juntamos para orar. Entonces sacaron en su agenda momentos de dispersión, momentos donde se extravían y siguen extraviándose en la verdad. Padre, pon en el corazón verdaderamente, porque solo tú sabes lo que quieres. En el fondo de tu corazón, tú sabes lo que quieres. Y te puedo asegurar de que en un encuentro personal y real contigo se pueden cambiar todas las cosas en un abrir y cerrar de ojos, como es la presencia de Dios manifestándose en un corazón, así como en Pablo, así como en tantas personas que rechazaban el Evangelio, que rechazaban la verdad, pero que un día se encontraron cara a cara y la vida les cambió. Salieron de la mediocridad espiritual, salieron de caminar siempre en un casi, en un gris. Salieron de una circunstancia donde la culpa no los deja tranquilos y donde no deciden de una vez por todas soltar todo.
Es todo o nada, tomarlo todo o dejarlo todo. Pero el Señor lo que está diciendo, te está llamando para decirte: quiero usarte, quiero que sepas que si me dejas entrar a tu vida y dejas gobernar tu forma de pensar con mi palabra, los mejores días vendrán para ti, para tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos, hasta cuarta generación. Y Medellín podrá ver la luz del Evangelio, el propósito, la seguridad, la fuerza y el valor para seguir adelante, en la pobreza o en la riqueza, en la escasez o en la plenitud o en la abundancia. Podrás decir, como dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Gracias, Señor.